Hola Nación Tridente, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo video de el Shotlist. Si no lo vieron, se los dejamos aquí, pero la semana pasada hablamos de encuadres, de cómo acomodar tu cámara. Hoy vamos a hablar de cómo moverla. Vamos a platicar de los tipos de movimientos de cámara que hay, cómo se llaman, para qué se utilizan, les vamos a dar ejemplos para que más o menos puedan empezar a implementarlos, ¿va? Así que, pues vamos a platicar de eso. El zoom, que básicamente en este es importante que la cámara se quede estática y lo que vamos a mover únicamente es el lente de la cámara, o sea, lo que vamos a cambiar es su distancia focal y la vamos a hacer o más cerca o más lejos. Un ejemplo de esto y que lo utilizan muchísimo en sus películas es Tarantino, de ambas formas. Siempre cuando presenta un personaje o quiere enfatizar una emoción o lo que sea, siempre se echa un zoom, o al contrario, si quiere mostrar algo más abierto, lo que le rodea al personaje, pues se hace lo contrario, abre el cuadro y listo, pero es únicamente con el lente de la cámara. Vamos a platicar de el dolly. Ese se llama así porque así se llama el aparato en el que se hace normalmente. Ahora ya podemos hacer dollies en otras cosas, pero un dolly es un carrito con rieles que mueve la cámara hacia adelante o hacia atrás. Por eso hay dolly in y dolly out. La diferencia que tiene con el anterior, que era el zoom, es que el zoom es un movimiento óptico, en cambio el dolly es un movimiento físico. Mueves la cámara de punto A punto B. Un ejemplo de eso puede ser en El Rey León, aunque sea una película animada, no importa. Tiene un dolly muy padre cuando la cámara sale hacia Simba y queda en la cara de él. Y un dolly out muy interesante es el inicio del Padrino, que empieza echando la cámara hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que quede en overshoulder. Si no saben qué es un overshoulder, vayan a ver nuestro video de la semana pasada. Ok, una cosa que a nosotros nos ha servido cuando no tienes un dolly y quieres hacer un movimiento de dolly, si han visto nuestros videos anteriores, nosotros tenemos dollies constantemente y lo hacemos grabando con la cámara sin moverse y en digital ponemos el movimiento hacia adelante o hacia atrás y así se ve mucho más suave. Vamos a continuar con el tilt. En este tipo de movimiento la cámara está fija y únicamente se mueve sobre su propio eje de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Pueden tomar como ejemplo nuestro cortometraje Imperio, que está aquí en el canal. El primer cuadro empieza con un tilt hacia arriba, tilt up. También hay uno que me gusta mucho que se llama traveling, y aquí sí es el movimiento de la cámara, o sea, sí es movimiento físico, la cámara va a pasar de un punto A un punto B y va a ser de manera lateral u horizontal. Un ejemplo de esto que me gusta mucho también es en la película de Old Boy, una escena muy famosa que es una pelea en la que básicamente toda la pelea es un traveling en el que el personaje se está peleando y mientras tanto lo seguimos todo el tiempo hasta que ya se termina. Está el traveling circular, básicamente mueve de manera lateral pero formando un círculo, una circunferencia en la escena. Y un ejemplo de esto es en la escena de Avengers, cuando están ya se juntan los 5, 6, no me acuerdo cuántos son, y la cámara gira y ellos están viendo así, qué pedo, así, no manches, son un buen de malos. Son un buen de malos. El paneo es muy parecido al tilt, nada más que se mueve de derecha a izquierda y la cámara se queda en su propio lugar. Entonces sobre su propio eje se va a mover de un lado o para el otro. También se utiliza para mostrar algo importante como revelar un espacio o un personaje. Y un ejemplo es en la película de La La Land. Hay un momento en el que Ryan Gosling está tocando el piano y la cámara se mueve a la derecha y sale Emma Stone. ¿Es Emma Stone? Sí, es Emma Stone. Es Emma Stone echándose un bailongo y nuevamente regresa él y nuevamente regresa ella. Y pues eso es básicamente el paneo. Decir Nel. Ok, el siguiente es probablemente mi favorito, se llama track shot. Ese simplemente quiere decir que seguimos a los personajes. Me gusta mucho porque es un movimiento mucho más libre. Normalmente llevas la cámara al hombro o en las manos incluso y vas siguiendo a el sujeto. A mí me gusta mucho el ejemplo de Before Sunrise, que tiene estos planos muy largos de personajes, de los dos protagonistas nada más platicando y caminando y la cámara va con ellos. No importa si dan una vuelta a la esquina, la cámara no se ve limitada por el aparato. Sigue con ellos, los seguimos a donde vayan. Ahora vamos a pasar con lo que es la cámara libre en este tipo de movimiento, como
como dice su nombre, no hay un tipo de movimiento marcado o definido, sino esto se va a establecer ya dependiendo del movimiento de los personajes, lo que se necesita en la escena. Y normalmente pues este tipo de movimientos se encuentran en los planos secuencia, que ya hemos hablado de los planos secuencia en el canal. Y un buen ejemplo de un plano secuencia es de una película que salió hace unos par de años que se llama Extraction. La película es protagonizada por Chris Hemsworth y es toda una secuencia de acción que pasa de una persecución a una pelea mano a mano. Ok, entonces, ahora ya conocen los movimientos de cámara. Si nos faltó alguno, pónganlo en los comentarios. Esto complementado con nuestro video anterior de el tamaño del encuadre, debería de irles dando una idea debería de irles dando más seguridad de cómo acomodar su cámara, cómo redactar para saber dónde van a acomodar su cámara. Y más adelante regresaremos con esta misma serie con el ángulo de la cámara, para que entonces puedan tener todas las herramientas necesarias para irse con confianza afuera a grabar algo. Nos vemos la siguiente semana, Nación Tridente. Que estén muy bien. Chao.